Esto es Compás Psicoeducativo. Bienvenidos a un capítulo más. Disfruten del programa. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda nuestra audiencia? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Es un gusto en esta ocasión contar con la presencia de Elda Rincón. Ella es licenciada en Educación Especial con especialidad en Audición y Lenguaje. Es egresada de la Normal del Estado de Querétaro. Tiene una maestría en Intervención Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, Elda. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para platicar un poquito de toda esta cuestión que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias. Y nos acompaña también Ricardo Sánchez. Él es licenciado en Sociología, tiene una maestría en Psicología Social y es desarrollador de proyectos sociales de inclusión, cultura de paz y no discriminación. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Emanuel. Gracias, Pepe. Pues aquí nuevamente para compartir experiencias y ciertas nociones sobre el fenómeno. Verdades Justamente, duras. verdades duras sobre... Sí, de hecho, en esta segunda parte de nuestro capítulo anterior, pues queremos profundizar en el trabajo que han venido haciendo en torno a la educación especial. Para la audiencia que se está integrando en este capítulo, sepan que en el anterior estuvimos platicando sobre la experiencia que ha tenido Elda a lo largo de la pandemia con sus alumnos de educación especial, y Ricardo hacía comentarios súper acertados e interesantes desde su perspectiva, desde la sociología y desde su experiencia en la educación, con respecto a cómo la desigualdad pues en muchos sentidos, se hace mucho más aguda, se hace mucho más presente, ¿no? Durante estas circunstancias. No sabemos pues, cuándo va a acabar todo esto y por lo tanto pues, nos deja muchísimo que pensar sobre hasta qué punto la desigualdad social en torno a la educación, esta falta de accesibilidad pues a la educación misma, pues se puede acrecentar, cómo esta brecha puede crecer y afectar en todas las esferas a los alumnos y alumnas mexicanos. Que Un fíjate, tema Pepe, bastante grande. Manda. que ahorita lo que estás diciendo, porque te estoy escuchando y me quedé también así como en el hilo cuando Ricardo estaba diciendo lo de la brecha y la desigualdad, porque sí está muy complicado. Y ahorita que te estoy escuchando, Pepe, fíjate que no solo eso, o sea, estamos pensando que la educación o el ideal es que, bueno, estamos preparando a las personas que van a trabajar o que van a desarrollarse de manera profesional, cultural, social dentro de nuestra comunidad, ¿no? Dentro de nuestro entorno, ¿no? Y entonces en ese sentido de la desigualdad, si estamos teniendo personas que tienen todas las condiciones para trabajar, toda la alfabetización digital, ¿no? Todas estas herramientas, esta infraestructura de fondo que te permite estar como conectado en esta era digital, y tenemos por otro lado estas personas o esta población que termina de repente siendo el ancho, que no tienen esas mismas condiciones, que no tienen esas mismas posibilidades, como docentes y como profesionales, ¿para qué los estamos preparando si no tienen esas habilidades? Claro, pero aquí, No sé. perdón, sigue, perdón. No, es que te Es digo que me que quedo aquí así surge como... otra duda, porque lo hemos platicado en otros capítulos. A ver, o sea, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, con Ricardo, o sea, sí es un tema pues, bastante fuerte en la actualidad, porque ya lo habíamos platicado, la situación nos agarró a todos en curva, ¿no? Ya habíamos platicado que en nuestro caso, ¿no? Durante la universidad vimos alguna materia sobre plataformas digitales, tecnologías de la educación, etcétera, etcétera, pero era una clase en la que te platicaban que existía esa opción para llegar a tus alumnos, ¿no? Eh, pero nada más, ¿no? Yo creo que también estamos enfrentándonos a la necesidad imperante de involucrarnos como sociedad, de sumarnos a esta era digital, pero justo el salto cuesta trabajo, justo el salto es doloroso por darnos cuenta de que no existen las condiciones para que todos lo hagan, pero creo que estamos en ese momento. Es decir,
Pero fíjate, Quizá en o sea, algún es que momento esto nos emparejemos, no sé, no, no sé qué es opinas. que hay justo cuando dices lo del salto, fíjate que en la parte del salto me genera un poco de conflicto porque yo te diría, pues sí, no todos van a poder saltar, o sea, no todos van a poder hacer esa transición saludable, por así decirlo, porque no todos tienen las condiciones. Y te lo digo porque, al menos en mi caso, pues bueno, yo estoy en home office y tenemos la computadora, tenemos el internet, podemos estar haciendo el trabajo desde casa y estamos viendo que las empresas están adoptando también esta postura, ¿no? Ya vimos que tal vez no necesito tener al empleado ahí para poder trabajar o puedo tener mi organización y nos enfocamos en nuevas maneras de trabajar, ¿no? En nuevas formas de formar parte de la sociedad a través del trabajo, por así decirlo. Y entonces yo te digo, bueno, es que si yo no pude dar el salto en mi educación básica, si yo no pude, o sea, ¿qué tanto me voy a poder insertar al home office? ¿Qué tanto me voy a poder insertar a estas nuevas formas de trabajo? O sea, voy a quedar en una brecha ya más grande y relegado completamente de estas nuevas condiciones. No sé Pues no ahí sabemos qué cuánto opine, porque tiempo. Es que justo esto va a durar un tiempo, todavía hasta que todos nos sumemos a la era digital. O sea, todo cambio es duro, todo cambio es violento. ¿Hasta qué momento, cómo decirlo, cómo explicarlo de otra manera? En algún momento, pues todos habremos dado el brinco o no, y esto cómo afecta a los estudiantes. No sé, Ricardo, desde tu perspectiva, cómo lo puedas ver. Fíjate que ahorita que mencionaban el fenómeno como tal, creo que la mejor explicación la podemos recurrir de Thomas Kuhn, ¿no? Con la teoría de los paradigmas, ¿no? Cuando entendemos la idea de paradigma como una cosmovisión generalizada, una visión generalizada de la realidad, hay que pensar que este momento que está sucediendo, la contingencia, es una representación. Y al ser una representación, es una imagen que todos aceptamos. ¿Que la vivimos diferente? Sí, pero la aceptamos, ¿no? Y en el momento en que la aceptamos, la legitimamos. Cuando hablamos de la idea de paradigma, porque esto, lo que estamos viviendo, más que una coyuntura, es un cambio de paradigma, al menos en la educación, ¿no? Pasar de esa educación que conocíamos tradicionalmente a una educación o un cambio de paradigma en la educación digital. ¿Qué nos dice la teoría de los paradigmas en Kuhn, ¿no? Esta noción de paradigma. Bueno, dice, cuando un sujeto le toca vivir una época en la que se da un cambio de paradigma, tiene una obligación casi natural de dar ese brinco al nuevo paradigma, al paradigma que está en validez, ¿no? Al paradigma que está validado. Si el sujeto decide no dar ese salto, ¿no? No dar ese salto al nuevo paradigma, lo que sucederá es que se quedará en el olvido, ¿no? O sea, así de sencillo. ¿Qué es lo que va a suscitarse desde esta perspectiva? Dice uno, decía Pepe, ¿cuánto tardaremos en involucrarnos y todo? A mí me parece que el mismo cambio de paradigma va a estar excluyendo a todos aquellos que no puedan o no deseen involucrarse al nuevo paradigma, ¿no? Pienso en un profesor, por ejemplo, ¿no? Que odia el Internet. Existen, ¿no? Y los conocemos, ¿no? Y más ahorita. Y más ahorita, ¿no? O sea, un profesor que no tenía muchos recursos, que no sabía mucho de Internet, que no tiene muchas capacidades, puede ensimismarse y decir, pues me vale lo que esté sucediendo con la contingencia, no me voy a involucrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el paradigma, de una forma casi natural, va a ir puntualizando a aquellos que puedan brincarse y subirse en él, ¿no? Casi la gran mayoría seremos por obligación, porque es eso o perder tu trabajo, ¿no? Y en el caso de los estudiantes será lo mismo, ¿no? Y por otro lado, en el caso de la educación, me parece que viene un fenómeno altamente complicado, ¿no? ¿Cuál va a ser el fenómeno altamente complicado? Una de las soluciones que proponíamos hace algún tiempo en una conferencia que nos tocó trabajar era el fortalecimiento de las comunidades educativas, y en este caso, el fortalecimiento de las comunidades educativas digitales. Entonces, si tú dices comunidades educativas digitales para el fortalecimiento de la educación, tienes que establecer claro que por las condiciones contextuales de México no habrá una horizontalidad para que todos puedan vincularse a esas comunidades educativas, ¿no? Primer elemento. Segundo, cuando tú hablas desde esa perspectiva de lo que estábamos diciendo del paradigma, tendrás que pensar también que la digitalización de la educación involucrará aspectos casi tropicales, ¿no? Por ejemplo,
en el caso de los docentes, ahora tenemos docentes hiperconectados, ¿no? O sea, pensando en esta idea o en este concepto de Homo Connexus, ¿no? El hombre de la eterna conectividad, ahora lo que tenemos son docentes 24 horas prácticamente, ¿no? Entonces, sea trabajo administrativo, sea resolución de dudas, o sean asesorías o clases, estás eternamente conectado. Si el trabajo ya era una constante, ¿no? Ya lo veías como una forma de cansancio, ahora tienes dos opciones: la naturalización del cansancio o la pérdida del trabajo si no te involucras al nuevo paradigma. Entonces, a mí me parece que al sistema capitalista le cayó súper bien, ¿no? El home office, le cayó súper bien la digitalización de la educación, y en general al sistema le cayó increíblemente bien una educación digitalizada capaz de mercantilizarse en muchas dimensiones, ¿no? Y eso lo tenemos que ver. O sea, ahí va a estar muy, muy interesante el fenómeno. Lo que yo considero y lo que la perspectiva desde la educación especial es que muchos chicos de educación especial serán los grandes perdedores en este cambio de paradigma. Y eso resulta muy lastimoso, ¿no? O sea, porque para un sistema en el cual si no produces diagonal compras, no funcionas, las personas con discapacidad no le funcionan, ¿no? Y creo yo que si estamos hablando de apologías para la invisibilización del sujeto, es un momento histórico que nos tocará vivir. Muy sanguinario, ¿no? En ese sentido. Muchos autores pensaban y consideraban que la pandemia sería el fin del capitalismo. Para nada. Absolutamente no, ¿no? Al contrario, ¿no? Mientras lo nutre, mientras el sistema capitalista es capaz de reorganizarse, la sociedad civil solamente puede fragmentarse. O sea, o sea, más bien se está adaptando otra vez el capitalismo al contexto y está aprovechando las brechas y las situaciones para volver al esquema natural, ¿no? Porque sí, yo también era de los que compartía esa idea de, bueno, es que ahorita la pandemia va a poner en la lona a este compañero, pero parece que nuevamente, como ha ocurrido en el pasado, ha encontrado los instrumentos, que sea la palabra más apropiada, para volver a resurgir, claro. Y parece de repente hasta con más fuerza porque justamente empieza a excluir de repente a cada vez más gente y la educación especial, y por eso nos preguntábamos, Pepe y Yora, porque seguimos con esta ilusión de la inclusión, de que hay que utilizar palabras no sé qué, que todos estos conceptos, y bueno, pero la realidad, ¿qué? ¿No? Claro, porque la realidad es mucho más cruda y mucho más, mucho más cruda de lo que nosotros podemos de repente ensoñar en el ámbito de la educación. La educación como un objeto de consumo y ya no como un privilegio, sino es un objeto de consumo. Las plataformas que utilizamos con fines educativos como un medio de venta y igual como un objeto de consumo es un temazo, y eso es lo que está afectando muchísimo la educación especial. Justo que ahora comentamos esto, la gran pregunta es, entonces, ¿los profesores de educación especial se convierten en la resistencia? ¿Cómo yo ahí quiero, los embates del capitalismo? Quiero como diferir, ¿no? Porque además, creo que sí entiendo toda esta postura, estoy de acuerdo en algunas cosas. Sí pienso también que hay pues no sé si llamarlo como el amor a la profesión, que se está haciendo todo desde educación especial para que estas brechas no sean tan marcadas, ¿no? No niego que van a existir o que existen y que sí está impactando, por supuesto, en la educación de nuestros chicos. Por supuesto que sí, eso no podría decirles que no, porque chicos que iban de manera presencial y que muchas cosas se tienen que explicar muchas veces cuando los temas tienen que ser muy concretos, específicos, y ahorita es complicado por esta cuestión de la conectividad, sí, por supuesto. Yo lo que sí creo es que cuando regresemos de manera presencial, tendremos que hacer cosas impresionantes los maestros de educación especial para recuperar muchas de las cosas que ahorita no alcanzamos, ¿no?
Creo también en esta cuestión de que los maestros vamos, o al menos la mayoría, hablando de los maestros de educación especial, sin dejar, por supuesto, de lado que los maestros de educación regular lo harán, creo que los maestros de educación especial entraremos pues con mucha fuerza, yo sé que no basta con la buena voluntad, ¿no? Tendremos que hacer muchas estrategias para recuperar lo que ahorita no estamos alcanzando, ¿no? Que sí hay cosas que por supuesto está sucediendo. Sí creo también en que existirán algunas cuestiones que por supuesto nos marcarán un rezago, ya de por sí ya marcado, pero creo también que lograremos hacer muchas cosas, ¿no? Creo, a lo mejor, por supuesto, porque desde donde yo estoy, intentaremos hacer, es más, no hemos dejado de hacer, aunque pareciera que en realidad no se está haciendo, ¿no? Hemos buscado 1001 formas o hemos seguido en la búsqueda de estrategias para decir que la brecha no sea tan larga, que la brecha no sea tan amplia, que no sea tanta, ¿no? Que cuando regresemos nos cueste más porque nos va a costar. Entonces, creo que ahí está la pregunta de y creo que ahí que es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál sería la luz? O sea, desde tu experiencia, ¿qué se está haciendo? ¿Qué puede funcionar? ¿No? Digo que haya recetas mágicas en la educación, ya sabemos que no, pero desde tu experiencia decir, no sé, ¿saben qué? Y por eso me gustaba mucho lo del proyecto del poemario, porque creo que me parece una luz en el camino de decir, oigan, mire, existe esto, podemos hacer esto, podemos entre todos construir esta parte, y agregaría también lo que dijo Ricardo, ¿no? A mí también me gusta mucho esta parte de crear comunidades, ¿no? Comunidades de aprendizaje que nos permitan, pues, apoyarnos, fortalecernos, y también era un poquito de lo que Pepe y yo, cuando pensábamos en el programa, buscábamos, ¿no? Generar una comunidad, ¿no? Porque abríamos siempre la invitación a todos, ¿no? O sea, si alguien tiene una propuesta de valor, si quiere venir y decirnos, oye, ¿sabes qué? Yo les puedo hablar de este tema porque les va a servir a otros profesores, bienvenidos, adelante, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos podrías en este momento aportar y decir, ¿saben qué? Sí, la cosa está difícil, o sea, sí, sí está bien complicado, pero yo encontré esto, ¿no? A mí me funcionó esto y tal vez a ustedes les pueda ayudar. Claro, yo creo que una de las cosas, primero es no olvidarnos de los chicos como sujetos, como en estas cuestiones emocionales, no dejarlas de lado, eso será muy importante siempre tenerlo presente. Otra de las cosas en la cuestión ya específicamente de aprendizaje, creo que esta cuestión, la que tú comentas, ¿no? Esta estrategia de trabajar con nuestros chicos desde otra mirada. Nuestros chicos no solo tienen que aprender a escribir su nombre, ¿no? O aprender a decir su nombre, sino que tienen, como todos los seres humanos, emociones, sentimientos, cosas que les atraviesan. Nosotros cuando creamos esta cuestión del trabajo del poemario fue justo desde ahí, ¿no? Desde esa mirada de, a ver, son jóvenes, ¿no? Independientemente de si presentan alguna discapacidad o no, son jóvenes, tienen gustos, tienen deseos, tienen emociones. ¿Qué pasa con todas esas cosas que nuestros chicos están guardando porque nadie los escucha o porque nadie se ha acercado a decir, oye, además de tener una discapacidad, también tienes una emoción o también te gustan las chicas o también te gustaría recibir un beso, como todos los chicos, los jóvenes que empiezan a sentir esas emociones? ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, vamos a pensar en una alternativa que les ayude a los chicos para decir, no solo presentan una discapacidad, sino ellos, si nosotros los vamos orientando, vamos trabajando con ellos, porque esta cuestión del poemario se dio en un taller, se dio de diferentes sesiones. Entonces, en estas sesiones fuimos trabajando cómo nos sentimos, qué es lo que nos gusta. Y bueno, no sé si han tenido oportunidad de ver el contenido del poemario, pero por ejemplo, un chico le escribe una canción al COVID, ¿no? Y le dice, desde la cuestión poética, le dice, tú, o sea, 8 meses han pasado, porque cuando le escribió llevábamos 8 meses han pasado que se cerró mi salón, ¿no? Bueno, por ahí va, y empieza a decirle, y le dice, y todo este tiempo no he podido ver a la niña que me gusta, ¿no? Que es una chica que va en su salón. Entonces,
¿Qué nos ayudó a esto? Nos ayudó con la cuestión de la escritura, nos ayudó con el uso de la metáfora, nos ayudó con elementos en una cuestión cronológica de tiempos. Es decir, había contenido educativo dentro del poemario sin que los chicos tuvieran que estar como forzados a transcribir un texto, a escribir su nombre o a escribir lo que nosotros ya le decimos que pueden escribir. Ellos pudieron escribir de manera natural y el contenido quedó increíblemente bonito. La verdad es que no es porque hayan sido nuestros chicos del camp, pero hicieron cosas bien bonitas, bien increíbles. Un chico escribe le denominó, si no me equivoco, al poema Canción al Mar, y escribe una canción para el mar, ¿no? Conjugándola con una chica que él se imagina. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Wow. Pensamos en algo más que no fuera nada más hablar de que el contenido del libro de texto, y no porque sea malo, ¿no? Sino porque a veces encasillamos a nuestros alumnos a solo ciertas cosas sin pensar que son capaces de más. Entonces, estos chicos tienen la posibilidad de hacer muchas cosas. Rápidamente les comento, por ejemplo, el año pasado, cuando esto no nos había alcanzado, los chicos concursaron a nivel nacional en una categoría que le llamaron Dreams. A nivel nacional, la única escuela pública a nivel nacional que se codeó con todas las escuelas, los colegios particulares, como el Anglo Mexicano, como todo lo super guau, fue estos chicos del camp que se pararon en un escenario 2 veces seguidas a nivel nacional. Uno fue aquí en Querétaro, porque la nacional fue acá, y otro fue en Puebla. Se pararon en el escenario y se pusieron a bailar con toda la emoción que implica un baile que ellos sentían, ¿no? Entonces, todas estas cosas de permitirles a los chicos y decirles, no nada más eres un niño sordo, no nada más eres un chico ciego, ¿no? O sea, eres un joven que tiene todas las habilidades y posibilidades de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, esa sería una de las cosas que creo que es de las más importantes. Posicionarse desde otro punto, ¿no? Por Y supuesto, fíjate que con lo que dices, ahorita esta última parte, sí, lo de posicionarse como desde otro punto, y la estrategia que utilizan desde la construcción, ¿no? Desde que dices, es que nos preguntamos estas cosas, más allá de los libros de texto, creo que es algo que ha faltado en esta pandemia, en general, ¿no? O sea, está padre los contenidos académicos, está padre lo de libros, así, es algo que se tiene que ver, está en el programa, es institucional si quieres, pero creo que en estos tiempos de pandemia, sí valdría la pena fortalecer otras cosas, ¿no? O sea, deshacernos un poco de esta visión e ir sobre otros puntos, ¿no? Este trabajo de proyecto al final, de decir, vamos a construir esto, vamos a trabajar emociones, vamos a trabajar, pero te está saliendo de ese esquema institucional, si quieres verlo desde un punto de vista de decir, este es el contenido, tienen que cubrir este programa, el programa incluye esto y esto y esto, y a fuerzas tienes que ver estos contenidos, ¿no? No hay de otra, ¿no? Y tienes tanto tiempo para hacerlo, porque si no, ya se te fue el barco. Creo que el modelo y la nueva escuela mexicana, que ahora se habla, tendría que ir hacia esa parte, ¿no? De decir, bueno, ahorita estamos en tiempo de pandemia, aceptamos, va a haber un rezago, desde ahorita se lo decimos, va a haber un rezago, y tal vez sea muy amplio, incluso una estimación pesimista, pero saben que vamos a fortalecer otras cosas, vamos a trabajar sobre ciertas habilidades, vamos a trabajarla a través de estos proyectos, y te lo digo porque ahorita que me lo platicas, yo de repente veo maestros 7, 8 horas, ¿no? En la mañana dando clases al niño como si estuvieran en la escuela normal, aquí está mi pizarrón, aquí les voy explicando. Y yo no creo que esa sea la fórmula, ¿no? Yo creo más en lo que ustedes están diciendo. Es un tiempo tal vez ya está específico, mucho trabajo independiente tal vez en casa, de construcción, pero cambia, porque ya cuando uno interviene es una cuestión muy precisa, muy personalizada, muy de ayuda, ¿no? Y digo, me genera a mí mucha emoción y mucha parte, este sentimiento, esta parte, porque siempre es bueno encontrar, ¿no? Personas con las que, pues justamente tengamos como esta misma posición, porque creo que, no sé, y creo que tiene que ver con esta parte de la guardería que hablábamos en la primera parte del programa, pues está ahí, también por eso quieren 8 horas al maestro ahí conectado, ¿no? Para que lo tenga, y aquí yo senté a mi niño, y 8 horas ahí te queda haciendo el profe, ¿no? Y le pide tarea, porque si no le pide tarea, y quiero ver a quién... Entonces se vuelve una cosa de legitimar, ¿no? El hecho de tu trabajo, ¿no? De decir, sí, yo sirvo como maestro porque estoy aquí 8 horas explicando, y cuando no es así, ¿no? Yo creo que todos los maestros que nos escuchan
sabrán que el trabajo de las 8 horas, pues no siempre es tan productivo, ¿no? Pobre del chavo, estar 8 horas ahí, ¿no? Y luego en educación especial, me imagino que debe ser todavía más complicado porque pues puede ser que tengan otras necesidades o que necesiten otro tipo de dinámicas. Y es diferente, ¿no? Me gustaría muchísimo también escuchar, pues, cómo fue la construcción, cómo surge la idea, quién se le ocurrió, dónde sale, en qué momento dijeron, ¿saben qué? Es por aquí, ¿no? A mí se me ocurrió de esta forma, ¿no? Claro, pues fíjate que un día, bueno, yo leo ahora un poco más de poesía, antes no tanta, pero Ricardo me inculcó mucho esta cuestión de la poesía, a él le gusta mucho. Y entonces un día venía pensando en así, en qué hacer, ¿no? ¿Qué más se puede hacer o cómo hacerle? En ese momento todavía estábamos trabajando de manera presencial y venía manejando y dije, bueno, ¿y si escriben poemas? ¿Por qué surge esto también? Porque nuestros chicos empezaron a presentar situaciones de, es que él como que le quiere dar un beso a la maestra, me decían, ¿no? Es que como que le quiere dar un beso a la niña y entonces, pues no, ¿y cómo? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo dije, porque tienen emociones los chicos, ¿no? Yo una vez había platicado con un psicólogo y decía, bueno, tus chicos, o sea, también, así como cualquier joven, pues también tiene deseos, también empiezan a despertar emociones y el gusto por el otro o por el mismo género, porque también nos ha sucedido por ahí chicos pues que les gustan los chicos, ¿no? Y nos lo dicen así abiertamente. Entonces, todo esto también se vive. Entonces tuvimos un diálogo con los papás para orientarles y decirles, oye, toca este tema con tus hijos, ¿no? Y nosotros lo vamos a tocar desde aquí y necesitamos que hables de sexualidad con tus hijos y necesitamos que hables de esto. Y entonces yo decía, los chicos tienen muchas cosas que decir y los papás los escuchamos poco y los maestros quizá los escuchamos poco porque nos miramos simplemente la cuestión educativa desde la parte de que escriban, ¿no? O de que cuenten. Y yo dije, y en esa ocasión recuerdo que dije, bueno, y si escriben poemas, a lo mejor desde ahí pueden escribir lo que les está pasando. Y fue justo lo que nos sucedió, ¿no? Los chicos empezaron a platicar estas cuestiones que hablamos, ¿no? Del amor, del desamor, porque también por ahí hay un poema así bien interesante que nos llamó mucho la atención, porque mira, o sea, mira las cosas que escriben los chicos, ¿no? También un poco de recuperar de lo que hay en el contexto, pero claro que van depositando sus propias emociones ahí. Entonces, fue así como surgió el hecho de, bueno, hagamos un poemario, ¿no? O sea, y se fue sumando porque originalmente pues era nada más un solo poema que cada uno escribiera, al final pensando después de todo el taller que se iba a realizar, y resultó que no, que los chicos desde el principio empezaron a escribir emociones y empezaron a hacer poemas desde el inicio, ¿no? O sea, no fue un último poema escrito, ¿no? Ellos empezaron a mandar sus propios escritos y uno recuerdo mucho que me decía, ¿le puedo mandar más? Porque yo le decía, bueno, ahora me tienes que escribir y lo vas a mandar, lo que tú escribes me lo mandas. Y si escribo más, y si le mando 2 o 3, los que tú quieras, ¿no? O sea, al final se vieron como sorprendidos, digamos, porque muy propositivos los chicos. Claro, los chicos emocionadísimos se explayaron, empezaron a escribir y empezaron a soltarse, a decir cosas que a ellos les movían, ¿no? Y cosas bien, bien bonitas, ¿no? Como cualquier joven que dice, siento esto por esta persona, o siento esto por esta, o por mi mamá, ¿no? Porque le escriben a su papá, le escriben a su mamá, a su propio hermano, o sea, fueron cosas bien bonitas. Ojalá ya Ricardo que tenga la oportunidad de compartirles el poemario, porque lo estamos compartiendo de manera... Sí, de hecho, si nos permite, pues lo compartimos en la página Claro. de Compás Psicoeducativo. Y fíjate, ahorita con esto que me dices, me gustaría consultar la infinita sabiduría de Pepe. Esta parte, ¿no? Porque ahora ¿yo qué? Nos comenta cosas bien interesantes sobre todo lo que se está jugando, ¿no? Lo de las emociones, incluso hasta me gusta la chica, no me gusta, el desamor, todas estas cuestiones afectivas, ¿no?
cómo se trabajan, cómo se viven desde esa parte, y luego pues el instrumento del poemario o el poema o la creación literaria al final, toda esa parte que se está jugando, no sé si dentro del espacio terapéutico también, cómo se vive, o tú que tienes, digamos, ahí un poco más de experiencia en ese sentido pues, del diván, ¿no? De estar trabajando esos puntos también desde ese ángulo, ¿qué nos puedes ahí aportar? De la alfombra, porque hay alfombra para los niños. Ah, sí, cierto, Con sí, sí, sí. juegos y... ¿Sabes qué? De hecho, vengo pensando en eso ahorita que los escucho. Es que sí, las emociones, los sentimientos son algo que es tuyo, de ti, nada más. Nadie te lo puede quitar, no hay algo que influya. Y cuando el contexto es adverso, cuando las cosas están difíciles, cuando no estás a gusto en donde estás, cuando tienes inquietudes que no pueden ser resueltas, cuando ves que a tus hermanos van primero que tú, en el caso de que comentaba Elda, cuando ves que tus papás están mal porque perdieron su chamba, porque le están pagando menos, cuando te estresa la situación del mundo, porque también eso es bien importante, a lo mejor muchas cosas están bien en casa, pero a mí me tocó un pacientito que estaba mal, o sea, en casa todo era padrísimo, pero recibía noticias del exterior que el asteroide venía a la Tierra, que el virus, y se ponía mal, porque a veces creemos que no se dan cuenta los niños, pero realmente están en todo, ¿no? Y en el caso de cualquier persona con discapacidad, pues también tendemos a pensar que están muy en lo suyo, ¿no? Y no, para nada, son personas como nosotros con alguna discapacidad, eso para la audiencia es bien importante que lo sepan distinguir, ¿no? No hay discapacidad en todos los sentidos, de ninguna manera. Eh, entonces, bueno, retomando, las emociones son algo que es de uno. Entonces, me parece muy importante que se tomen como protagonistas, como ustedes lo están haciendo en el CAM, a la hora de trabajar cualquier otra cosa, o sea, como una base, ¿no? Lo que comentaba él, o sea, llegar el equipo de psicólogos y lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar, darle atención psicoemocional a los alumnos. Porque independientemente de lo que platicábamos, como dice Ricardo, de cómo está ahorita la dinámica dentro de la sociedad, hablando de capitalismo, de economía, de brechas digitales, de brechas sociales, eh, creo que empezar por ahí es un gran acierto, ¿no? Cuando llega alguna persona al consultorio, justamente es lo primero que se hace. O sea, vemos cómo te sientes, si estás aquí por voluntad propia, cómo vienes, qué te atrae, qué no, y empiezas ahí a trabajar desde esa parte, porque yo creo que es la base del desarrollo de la propiocepción, y la propiocepción es básica para el desarrollo para la interacción con el otro, para el desarrollo de cualquier relación interpersonal, intrapersonal, y para que ésta se sostenga en el tiempo de una manera sana, contribuyendo todo el tiempo, alimentando una buena comunicación con el otro, que es a final de cuentas lo que va a permitir que el proceso de enseñanza-aprendizaje se consolide en algún momento. Entonces, la verdad sí les reconozco, Ricardo, este trabajo me parece pues fantástico por eso, porque igual, lo repito, para la audiencia es la base para el desarrollo de lo que uno es, porque las emociones son algo muy nuestro, son algo que nos define en muchas esferas, algo que nos permite abrirnos al otro, ¿no? Y creo En que la este caso, literatura es digamos, un buen catalizador, ¿no? Porque, para no allá sé, iba. ahí... Sí, Dilo, no, no, te adelante, escucho, adelante. Pepe, no. No, Estás está tú, nada más bien. que hice ahí. Lo que justo por allá iba, y más en este caso aterrizando la emoción. Al hablar de aterrizar, me refiero, como es una actividad, es una conducta, pone en marcha otras esferas de lo humano, ¿no? Nos pone en práctica, y practicar es hacer, y hacer es legitimar todas nuestras habilidades, todas nuestras actitudes, nuestras aptitudes,
es legitimarlas, es ponerlas de protagonista y es zafarnos de cualquier señalamiento social, ya sea el no tienes, el te falta, el tienes una discapacidad, el no tienes los medios para acceder a cualquier plataforma digital, etcétera, etcétera, etcétera. Aterrizarlo en la literatura, ya sea leyendo, escribiendo, creo que es un gran aliciente para los alumnos y en este caso, hablando de educación especial, nos acerca mucho a la inclusión, que yo creo que deberíamos perseguirla todavía más de lo que actualmente se hace. Digo, por lo menos nosotros no habíamos escuchado, no habíamos leído qué se está haciendo en educación especial y eso ya de por sí es grave, ¿no? Sobre todo que estamos más o menos en el ámbito. Sí, porque las notas y cuando vemos incluso, no sé, las redes sociales, todo, parece un tema olvidado. O sea, todos estamos hablando de la generalidad, de ay, esto y aquello, pero yo incluso que de repente escucho, metiendo en temas políticos, las mañaneras del presidente, no recuerdo, no recuerdo que alguien dijera, mencionara, y es un tema súper relevante porque si estamos pensando en una sociedad inclusiva y todos los temas que incluso vienen dentro de los planes y programas de la educación, pues que de repente se olvide, ¿no? Es como de, sí, voy a ser muy inclusivo, pero no me fijo en nada, ni siquiera hablo de ellos, nada, ¿no? Pero soy muy inclusivo, ¿no? Entonces, como toda esa parte me parece fundamental. Y a mí lo que me encanta es esta parte de la literatura, porque creo que incluso es una habilidad y una cosa que se deja olvidada en todos los sentidos, ¿eh? Pensemos en cualquier nivel educativo. Cuando pensamos en creaciones literarias, uno dice, pues no, eso ya no se hace, o sea, no sé, como que de repente se borró de la currícula o ya no están, o no sé ahí qué tanto la creación literaria forma un eje central en la formación, porque creo que de hecho desarrolla varias habilidades, ¿no? Ya lo decían, pues es que la metáfora, pensamiento abstracto, y entonces te lleva a abrir tu mundo a un sinfín de posibilidades cognitivas incluso, ¿no? Del mismo desarrollo cognitivo, pero que de repente se pierde de foco, ¿no? O sea, ya no veo tanto esa parte dentro de los espacios educativos, justamente porque también nos olvidamos como de todo lo que puede desarrollar, ¿no? De un conocimiento transversal, ¿no? O sea, sí decimos que hay que el conocimiento que sea transversal y todo, pero realmente nos olvidamos, creo que de esa parte ya a la hora de la práctica, y por eso me gusta muchísimo. Y ya por último, porque de verdad me gustó mucho el proyecto, es esta parte de la creación del contenido, ¿no? Creo que una parte importante es crear contenido que se pueda compartir, que lo puedan visualizar otras personas, porque el chavito ya sabe que, sí, mi contenido está ahí arriba, ¿no? Yo mencionaba podcast, YouTube, ¿no? Es que sí, ahí está, ya le dieron like, sí les gustó, ya lo leyó tal, ¿no? Y ya saben que existe algo creado por ellos y genera muchísima emoción en ellos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Nuevamente, el tiempo se nos ha agotado. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotros, la verdad ha sido muy enriquecedor, de muchísimo aprendizaje, espero que lo haya sido para todos aquellos que nos han estado escuchando. Nos queda menos de un minuto, entonces solo queda despedirnos, al igual que el programa pasado, con esta bonita frase de compás psicoeducativo. Pues muchas gracias a todos, gracias Elda, Ricardo, de verdad, son bienvenidos, esta es su casa. Esto es todo, esto fue Compás Psicoeducativo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Todo lo bueno llega a su fin y esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Sean muy felices.